Todo el mundo, supongo que si estáis interesados en el yoga, habéis oído hablar alguna vez del tejido facial, ¿verdad? El tejido facial es aquello que conecta y que está inserto y protege todas las partes del cuerpo. Es importante ahora hacer una distinción entre flexibilidad y elasticidad. Si yo cojo un ordenador portátil, por ejemplo, vemos que tiene una pieza rígida y otra pieza rígida, y una bisagra que une esas dos piezas. Y ese objeto es un objeto que podemos decir que es muy flexible, a través de una estructura de bisagra que da movilidad a ese objeto. Es el ejemplo clásico de flexibilidad. Sin embargo, la elasticidad es una propiedad que manifiesta un cuerpo que es como una goma. Imaginaros una goma o una barra de goma en la cual yo intento doblarla y toda la estructura responde de la misma manera a la palanca, a la fuerza que yo estoy introduciendo en ese objeto. Sin embargo, el ordenador portátil no. El ordenador portátil simplemente, la fuerza que yo haga en ese objeto se va a la articulación. Bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un objeto flexible y un objeto elástico? El elástico tiene todas las partes constitutivas, todos los tejidos, en el caso de que sea un ser vivo, conectados. De manera que si yo tiro de uno de esos tejidos, todos los tejidos de detrás son arrastrados, como si fuera una especie de red. ¿De acuerdo? El flexible no. Si yo pongo los brazos rígidos, porque tengo a lo mejor un acortamiento o demasiada tensión en la cintura escapular, pongo las piernas con lo que yo entiendo que es conectadas, en las cuales estiro las rodillas, lo que hago es una especie de ordenador portátil. Pongo rigidez en una zona superior, pongo rigidez en una zona inferior y lo que hago es flexionarme. Y entonces, toda esa acción, toda esa fuerza que define mi gravedad y mi peso en esta dirección, se concentra en esta bisagra, en esta articulación. Puedo ser muy flexible y de hecho, particularmente soy bastante flexible y puedo haber profesores que lo son mucho más. Pero si ejecutamos las posiciones con esta forma de sentir el cuerpo, la palanca que se establece en cada bisagra en función de cada asana, generalmente cuando se practica durante mucho tiempo y particularmente cuando se intenta practicar con mucha intensidad, luxa el cuerpo. De ahí que nos encontremos personas que llevan 10, 15, 20 años trabajando yoga, practicándolo con devoción y practicándolo con mucho amor, que tienen problemas cervicales en los hombros, en los lumbares, en las caderas, en las muñecas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la paradoja de todo esto? ¿Cómo es posible que el yoga, que está diseñado y está concebido para potenciar la salud, para que la persona conecte tanto física como mental como emocionalmente, pueda producir eso? El problema, básicamente, es lo que estamos comentando. Es la elasticidad y es la conectividad. Entonces, como hemos dicho, la fascia es un tejido que engloba todas las partes del cuerpo. Lubrica, sostiene y protege. Las facultades de movilidad se definen a través de los músculos. Y los músculos, como sabéis, están constituidos por una serie de pequeñas fibras que funcionan por contracción y relajación. Imaginaros si esas miles de fibras que conforman un paquete muscular empiezan a contraerse y a relajarse sin protección. Eso produce muchísimo rozamiento. El rozamiento produce desgaste y calor. Y el cuerpo no se lo puede permitir. Entonces, la forma natural de proteger el cuerpo es cada filamento de las fibras musculares se recubre de una capa viscosa, elástica, húmeda, que se denomina fascia, y lo que permite es que las fibras puedan moverse sin rozamiento. Cada fibra, cada paquete de fibras, cada músculo también está recubierto. Cada víscera del cuerpo también está sostenida. Todo en el cuerpo necesita recubrimiento precisamente para eso. Para que no haya rozamiento, que se proteja y que tenga un funcionamiento óptimo. Como sabéis también, la fascia tiene un componente de colágeno con triple hélice que hace como una especie de una forma helicoidal como si fuera un ADN. Y, por ejemplo, el que está en la zona subcutánea es el encargado de sostener los tejidos faciales, por ejemplo, del cuello. Cuando nosotros de manera natural vamos envejeciendo,
vamos perdiendo consistencia en ese tejido y lo que notamos es que la piel se va cayendo progresivamente. ¿Sí? Entonces, fijaros toda la repercusión que tiene ese tejido y ahora particularmente para definir lo que es la propiedad elástica en el cuerpo de cualquier practicante. Nosotros entendemos el asana como el asiento en el cual manifestamos las propiedades de pranayama, concentración, todas las cualidades que se definen en el yoga. La asana también es una forma de estar, una forma de pertenecer. Vosotros sabéis que hay muchas formas de vivir, ¿verdad? Tenemos amigos que viven de una manera determinada, que son incapaces de descansar bien, que son incapaces de alimentarse bien, que las relaciones que tienen son más o menos tóxicas. A nosotros no nos pasa porque llevamos muchos años haciendo yoga y nosotros no aplica, pero siempre conocemos a gente, ¿verdad?, que está con esas dificultades. Al igual que se puede vivir de muchas maneras, las asanas se pueden hacer de muchas maneras. ¿Bien? Yo puedo ponerme en una posición o puedo ponerme en una posición. Hay una combinación y una libertad para hacer las posiciones bestial. ¿Cuál es la que más nos interesa? La que más nos interesa es aquella que facilite los procesos fisiológicos, respiratorios y cognitivos del cuerpo. Y para ello es fundamental intentar tensar lo menos posible la musculatura externa. ¿Qué es la musculatura externa? Está constituida por aquella a la que yo tengo mayor acceso con mi sistema nervioso. La primera que se contrae: hombros, trapecios, pectorales, glúteos, recto del abdomen y parte de los muslos. Entonces, en el momento, sin el entrenamiento adecuado, que yo quiera reclutar un movimiento o una posición, de manera automática es la musculatura que se va tensando. La mala noticia es que esa musculatura que tiene tanta intimidad con nuestro sistema nervioso es una musculatura de contracción rápida y que no es la mejor para la sostenibilidad y mantener las posiciones del cuerpo, precisamente por esa contracción rápida. ¿Qué genera en el cuerpo si yo intento sostener las posiciones desde la musculatura de contracción rápida, musculatura superficial? Genera obstrucciones y falta de alineamiento interno en el cuerpo. Entonces, cuando yo intento hacer repetidamente esta posición a través de la contracción del trapecio, lo que estoy es generando un patrón de tensión en toda la zona superior. Cuando yo intento, a través del pectoral, intentar elevar la espalda, lo que estoy generando es un acortamiento en la zona posterior, y así sucesivamente. Entonces, ¿podemos hacer las asanas desde ahí? Sí. Pero, ¿va a generar libertad en mi diafragma, que es el motor básico a través del cual yo voy a poder respirar? Y por ende, si tengo contracciones y zonas estancadas en algunas partes del cuerpo, por ejemplo la pelvis, en la parte superior de las axilas, etc., ¿va a haber un flujo natural de circulación sanguínea? Entonces, desde el punto de vista del yoga nos interesa todo lo contrario, hacer el viaje desde la musculatura externa a la musculatura interna. La musculatura interna es de contracción mucho más lenta y se encarga de apuntalar la parte interna del cuerpo de una manera muchísimo más eficaz. El problema y la paradoja es que la musculatura interna no tiene un vínculo con el sistema nervioso tan automático y tan directo como la musculatura externa. Entonces, si yo os digo ahora tensar el bíceps o mover el bíceps rítmicamente o el pectoral, todo el mundo lo puede hacer. Pero si yo ahora os digo intentar tensar suavemente el paravertebral próximo a la columna, ya no podemos. Entonces, tenemos que ir de manera indirecta para poder relacionarnos con ese tipo de musculatura. Entonces, una indicación como recoger ligeramente la barbilla, elevar suavemente la coronilla, nos puede servir para, de manera indirecta, tensar y modular y poder controlar ese tipo de musculatura que está mucho más profunda que la otra. Fijaros que parte del problema que nosotros encontramos es la transformación de la activación de la musculatura externa hacia la musculatura interna. El secreto para poder hacer ese cambio, esa transformación, porque el yoga es una transformación, no es un entrenamiento físico para fortalecerme más, sino que es la forma en la que yo empiezo a transformar mi cuerpo a través de las tensiones.
es la relajación. La relajación es uno de los artes dentro del yoga de más difícil comprensión, porque requiere varios pasos muy importantes. El primero de ellos es la sensibilidad. Cuando le decimos a algún alumno o a cualquier persona en general, ¿estás tenso?, lo primero que va a decir es, no, no estoy tenso. Sin embargo, si le tocamos o le decimos apoya los codos en un apoyabrazos o en algún sitio, de repente se empieza a sentir relajado y dice, pues sí estaba tenso. Normalmente vivimos con tensión crónica, que la llevamos manteniendo durante toda la vida. Entonces, es complicado tener una autoobservación suficiente como para detectar esa tensión. Por lo cual, el primer objetivo para entrar en contacto con el arte de la relajación es la sensibilidad. Intimar con mi cuerpo. Una vez que yo he intimado con él y empiezo a ubicar dónde tengo las tensiones, el siguiente paso es a través del lenguaje neuromuscular. ¿Qué significa eso? La forma en la que a través de mi sistema nervioso me puedo relacionar con esos músculos. Por ejemplo, en el viaje contrario, mucha de la musculatura que yo tengo me ha costado muchísimo tiempo llegar a poder activarla. Por ejemplo, el serrato anterior, que es el músculo que está justo en las costillas, que se ven los superhéroes, ¿verdad? ¿Habéis visto de Batman y Spiderman que tienen aquí como una especie de rayas que aparecen, que luego tú lo miras y dices, coño, pues yo no lo tengo. Pues esos músculos los tiene todo el mundo, pero muy pocas personas son capaces de activarlos adecuadamente, porque no han hecho el entrenamiento adecuado y aparte no lo han necesitado. Pero cuando nosotros hacemos este tipo de posiciones en el suelo, como las planchas, por ejemplo, o hacemos equilibrios de manos en vertical, de manera que parte del peso de mi cuerpo entra en la caja torácica a través del húmero en esta dirección, para que esto, lo obligatorio, la activación del serrato anterior, que tiene origen aquí en estas costillas e inserción en la parte anterior de la escápula. Entonces, yo me pasé, os puedo decir, 6-8 meses intensivamente haciendo estas posiciones, cabeza abajo, hasta que llegué a entrar en sensibilidad, a que mi sistema nervioso pueda entrar en contacto con ese músculo para, poco a poco, dar la orden de ténsate, suavemente. Y el músculo se tensa y se relaja. Otra vez, ténsate, se tensa y se relaja. Y de esa manera, llegando sangre, por la acción de contracción muscular y de relajación, el músculo se tonifica. Hasta aquí me entendéis, ¿verdad? Esa es la forma de entrar en contacto con un serrato anterior, por ejemplo, que es un músculo complejo. ¿Bien? En la medida que yo entro en contacto con los músculos, es en la misma medida en la cual yo puedo relajarlos. No podemos relajar aquello que no tenemos contacto. Entonces, hay una parte en el viaje del yoga que estriba en empezar a despertar la contracción de los músculos. ¿Para qué? Para ese lenguaje neuromuscular que pueda ser lo más amplio posible. Que las redes de mi sistema nervioso periférico puedan penetrar lo más profundo que se pueda en los tejidos del cuerpo. Para tensarlos, parcialmente, pero el objetivo más importante es para poder relajarles. ¿Sí? Otra de las cosas que encontramos en las relajaciones, vamos a relajar los hombros, y la mayor parte de las personas que yo he conocido hacen lo siguiente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy elevando, con lo cual estoy contrayendo los trapecios y estoy llevando hacia atrás por acción del romboides y al final mantengo esta contracción en la parte posterior, manteniendo la postura. He abierto el pecho, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con relajar los hombros. Absolutamente nada que ver. ¿Es agradable? Sí. ¿Por qué? Porque normalmente la mayor parte de las personas tienen contraído el pectoral menor. Entonces, su posición suele ser esta, más o menos intensificada. Entonces, esta acción es una acción correctiva. ¿Significa que se está relajando? No. Se está tensando para poder hacer una pequeña corrección en su posición. A nivel pedagógico, dentro de lo que es el yoga un poquito ya más avanzado, es un desastre. Porque lo único que estamos haciendo es relacionarnos a través de tensiones. Pero no estamos entendiendo muy bien cómo es el mecanismo profundo de la relajación. Porque para la relajación, como estamos diciendo, se necesita sensibilidad, se necesita lenguaje neuromuscular y se necesita otra cosa fundamental,
que es un perchero en el cual dejar la tensión. Porque yo me puedo quitar esta camisa y puedo hacer un esfuerzo titánico por quitármela, pero ahora, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Si no me ponen aquí en una silla un perchero, yo no solo no la pongo, porque esta camisa me encanta. Y el cuerpo humano es así, la energía ni se crea ni se destruye. Se transforma y la tensión no desaparece, no existe la masa. Tenemos que crear una estructura interna a través de la cual poder descargar esas tensiones. Eso se llama eje. Y eso se llama estructura interior. Fundamental en el yoga, que busca la relajación. La relajación no es un asunto pasivo para el trabajo de la fascia, porque hay un abordaje en el cual se dice que cuando yo me relajo en posiciones, por ejemplo, en el niño, en Eka Pada Kapotasana, en posiciones, por ejemplo, de Yin Yoga, yo a través de la relajación y de la acción de la gravedad, hacen palanca en mi cuerpo y los tejidos profundos empiezan a estirarse por relajación. Y eso es una acción estupenda para el trabajo de la fascia profunda por relajación. Pero el sistema fascial tiene trabajos muchísimo más interesantes que solamente la relajación pasiva. Se puede trabajar la fascia también a través de activaciones y trabajos concretos, no solamente a través de forma pasiva. Pero para eso hace falta estructura. Estructura y relajación. Sostenibilidad y comodidad. 2,46. Yoga Sutra de Patanjali. Sukha Stiram Asanam. Es uno de los axiomas que nos deja Patanjali, a través del cual nosotros entramos en un acertijo para poder investigar en nuestro cuerpo. Es una especie de trazo en un lienzo en blanco a través del cual nos dibuja cuál es la metodología de trabajo en el yoga a través de la somática, de la sostenibilidad y de la relajación. Pero para ello hay que tener sostenibilidad. Es una pieza fundamental. La sostenibilidad, la más poderosa, se hace a través del sistema esquelético, asociado a ligamentos, conjunto con tendones, y todo ello unido a través de la fascia profunda. Eso genera una estructura firme y sólida a través de la cual yo voy a poder depositar las palancas y las tensiones que tengo en mi cuerpo. Pero para eso hace falta quietud, mantenimiento. Por eso la práctica tradicional de yoga de las asanas es en investigación. En investigación significa durante tiempo y de manera que yo pueda investigar. ¿Para qué? Para que las tensiones que se establecen de manera automática en los trapecios, en el hombro, por ejemplo, en esta abducción de brazo, puedan transformarse y puedan desplazarse a estructuras muchísimo más poderosas, mucho más funcionales, que son la fascia plantar, la cara interna de las piernas y la pelvis. Eso se llama conectividad. La conectividad permite que la tensión se desplace a lo largo de mi cuerpo, por asunto de relajación. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Bien. Esto que estoy diciendo es... ¿Qué rollo, no? O sea, ¿dónde se saca este hombre todo esto? Tenemos que recordar que el yoga tradicional, las artes marciales tradicionales y todos los conocimientos que tanto nos interesan y que tanto están aportando a la comprensión del ser humano que vienen de Oriente, se basan en la observación directa de la naturaleza. En la observación directa, precisa y concienzuda de la naturaleza. Si nosotros miramos los animales, los mamíferos, los artrópodos, los insectos y toda esa gente van un poco por libre, pero los mamíferos, que nosotros pertenecemos a ese reino, viven su cuerpo de esta forma. Los que tenéis mascotas, perros, gatos, etc., observarlos. Observar que los gatos, por ejemplo, mantienen una estructura muy elástica y que están profundamente relajados, y los perros también. Bueno, ahora hay psicólogos para perros y para gatos, entonces ya les estamos pegando algo de neurosis, pero normalmente las mascotas son como un reflejo de naturaleza que tenemos en casa, pero si vamos a cualquier animal salvaje lo podemos ver con claridad. Nosotros provenimos de ahí
Nosotros provenimos, cuando somos niños, si podéis observar a vuestros hijos o a niños que andan por aquí correteando, si se sientan con apenas 2 años, mantienen la columna vertebral totalmente recta. No tienen ningún problema para la erección de la columna vertebral. Y les tocas los músculos de la espalda y los tienen profundamente relajados. Porque la forma natural del cuerpo, cuando estamos en gestación de lo que es el sistema nervioso, antes de que el cerebro frontal fagocite toda nuestra atención y empiece con el razonamiento abstracto, con empezar a departamentar las cosas, etc., la forma del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético es absolutamente relajada y desde la musculatura profunda. ¿Lo hemos podido ver? ¿Has visto que se sientan y la respiración es absolutamente natural? Pueden respirar con el abdomen de forma relajada, no tienen que hacer respiración completa ni determinadas técnicas extrañas, sino que están absolutamente relajados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros partimos de esa situación y después la perdemos? Cuando nosotros somos pequeños, estamos en la cunita y todo nos parece estupendo. ¿Has visto las caras de los bebés cuando son pequeños? Están riéndose, están felices. Muerden la mantita que tienen, muerden la mano y dicen, uy, esto parece que me pertenece, la manta no. Y empiezan el proceso de individualización. Empiezan desde un estado de no dualidad y de total comunión con todo lo que perciben, empiezan a separarse y a crear una distancia, empiezan a conformar el sistema del cerebro frontal y lo que nosotros llamamos desde el punto de vista del yoga, de la meditación, el ego, el carácter, la forma de ser y todos los mecanismos de defensa que se necesitan para poder vivir en este mundo, en nuestra familia y en nuestra sociedad. En función de cuál sea el entorno en el que yo estoy viviendo, así voy conformando todos mis patrones de defensa. Patrones mentales, patrones emocionales y patrones de contracción muscular. Porque para nosotros ahora mismo puede que nos cueste un poquito entender la relación entre los tres y los tenemos en compartimentos separados. Pero cuando los miramos con la suficiente atención, llegamos a la conclusión de que son manifestaciones en diferentes niveles energéticos, podríamos decir, pero que comprenden a una misma realidad. Es la forma en la que nosotros nos posicionamos ante aquello que nos rodea. ¿Podéis decirme la emoción que voy a escenificar ahora? ¿Verdad? ¿Hace falta explicar con palabras? ¿Hace falta explicar con conceptos intelectuales algo? No. La contracción de mi cuerpo es reflejo de lo que está pasando dentro de mí. ¿Verdad? Toda emoción y todo patrón de pensamiento lleva implícito una contracción y una activación de mi sistema musculoesquelético, como no puede ser de otra manera, como lo es la respiración, por ejemplo. Cada emoción, cada situación genera un patrón en mi respiración. Entonces, fijaros ahora mismo en el sitio en el que estamos llegando. Nosotros, a través del entrenamiento físico, entre comillas, del entrenamiento muscular, del entrenamiento de la respiración, estamos haciendo el viaje contrario al que establecimos desde que salimos al ruedo de los escenarios cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Ese es el viaje que propone el yoga. No es un viaje de fortalecimiento, es un viaje de introspección. Es un viaje para, a través del conocimiento profundo del cuerpo y de las tensiones, ir soltándolas, ir encontrando el eje interno suficiente como para poder hacerlo y volver a ser libres, a estar relajados y durante determinados periodos de tiempo, no siempre, porque no se puede ni tampoco conviene siempre, estar en un entorno lo más conectado posible, como hacen los niños pequeños. ¿Sí? Bien, entonces, uno cuando empieza a tensarse y todo el viaje consiste en cómo descubre la forma de tensar músculos
a los que no tenemos acceso fácilmente, por eso toda la evolución de las asanas nos están ayudando a eso, y luego un viaje mucho más interior, mucho más profundo, a través del cual lo que buscamos es una estructura interna a través de la cual poder dejar esa posición. Entonces, vamos a ponernos cómodos para que haya un poquito de práctica y vamos a intentar mantener la espalda recta. Nos sentamos como en posición de meditación. Bien. ¿Todo el mundo conoce la respiración abdominal? ¿Sí? Colocamos las manos en el abdomen, inhalamos y al inhalar notamos cómo el abdomen se dilata, el aire baja a la zona abdominal, ¿verdad? Las manos sienten ese movimiento del abdomen y al exhalar se recoge el abdomen y sale el aire. ¿Todo el mundo lo está sintiendo? Sí, ¿verdad? Vamos a repetirlo varias veces. Esta es la base de la respiración completa. La respiración completa luego viaja a lo largo de todo el cuerpo por diferentes cavidades. La que estamos haciendo es la cavidad abdominal, luego pasamos a la cavidad costal, luego pasamos a la clavicular. Pero ahora vamos a ceñirnos en exclusiva a la cavidad abdominal. Entonces, inhalamos y exhalamos. Sentimos como el aire baja a la zona abdominal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces es el aire el que entra y empuja la zona abdominal, ¿verdad? No, no es posible. Estamos sufriendo una ilusión. El aire no puede salir de los pulmones. El aire no entra al abdomen, se queda en los pulmones. Lo que estamos haciendo es a través del diafragma, variando el volumen de la cavidad de los pulmones, aumentándolo. Al aumentarlo, disminuye la presión y la presión atmosférica que está afuera hace que entre aire. Cuando entra el aire, debido a que el diafragma lo presiona hacia abajo, como la parte abdominal no puede cambiar de volumen y es como una especie de balón, al comprimir el balón lo que siento es la presión del balón abdominal en la zona baja de mi cuerpo. Estamos sufriendo una alucinación, porque la mente necesita simplificar las cosas para poder dominar y manejar la infinidad de músculos y los mecanismos tan sofisticados que conlleva el acto de respirar. El aire no empuja por dentro de mi cuerpo. El aire, o sea, no hay un gramo de aire que pueda entrar si yo previamente no he pensado el músculo pertinente para crear el espacio y que por diferencia de presión pueda entrar el aire. ¿De acuerdo? ¿Por qué sucede esto? Porque la realidad es tan compleja que la mente necesita constantemente simplificar. Siempre la mente va a simplificar. Por eso, para los yogis, el estudio de la mente es fundamental. Porque es útil, pero no es un reflejo exacto de lo que está sucediendo. ¿Entendemos esto? Acabamos de vivirlo en el cuerpo. Es algo tan sencillo como eso. Y las posturas, cuando las hacemos, nos pasa exactamente lo mismo. La magia de la respiración, hablando ahora de la respiración, es que tiene dos partes, dos caras de la moneda. Una que es voluntaria y otra que es involuntaria. Por eso muchos de los maestros en India y en muchos sitios hablan de la espiritualidad o de la trascendencia de la respiración. Porque hay una parte que nos trasciende, que pasa de nosotros. Imaginaros que yo me pongo bruto e intento tentar a la respiración. Y en el peor de los casos, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, pues no respiro. Y mantengo una apnea indefinida. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo creéis que alguien puede mantener una apnea? Hasta que se desmaya. ¿Qué hace nuestro cuerpo?
nos desconecta. Por eso hay tantos mecanismos naturales a través de los cuales el cuerpo desconecta el sistema nervioso porque no sabemos vivir. La respiración no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos a la respiración. Por eso la respiración es algo mucho más poderoso que nosotros. Por eso cuando la observamos e intimamos con ella, tenemos mucho que aprender. Porque hay algo mucho mayor que nuestra mente, que nuestros conceptos, que nuestra neurosis, que nuestros deseos, que nuestras apetencias, que se relaciona con esa respiración. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Entonces, fijaros la perspectiva a la que nos estamos asomando. Primero estudio la contracción, primero estudio la ejecución de la manera que pueda. Esto es como sálvese quien pueda. Vamos a una clase de yoga y venga, para aquí, para allá, esto, lo otro. Estás mirando al lado, coges la pierna, ¡pum, pam! Y haces como puedes. Desde la flexibilidad. Pero la transformación proviene del estudio, de la sostenibilidad y de la relajación en las sostenibilidades. Porque cuando empiezo a practicar desde esa ubicación, desde la indicación que nos ha hecho el texto clásico del yoga, empieza a generarse energía. Empieza a generarse una diferencia de potencial, una diferencia alto y bajo entre lo que sostiene, que está activo, y todo lo demás que se relaja. Nosotros vivimos en un campo gravitatorio, lo sabemos, ¿verdad? Estamos en la Tierra, con lo cual, si yo salto, por mucho que salte, la Tierra va a succionarme. Entonces vivimos en ese campo gravitacional. Yo no tengo que hacer nada. No tengo que esforzarme, ni pensar, ni hacer nada. Si yo cojo un objeto y lo dejo caer, ese objeto ya tiene energía por sí mismo. ¿De qué depende esa energía? Como es un campo gravitacional, la variable es la altura. Si yo cojo un objeto y lo dejo aquí, justo en el suelo, la energía cinética es cero. La energía potencial, cero. Si yo lo levanto, la energía potencial es máxima. ¿Por qué? Porque si yo lo suelto, esto coge fuerza hasta abajo hasta que se estrella contra el suelo. ¿Por qué sucede eso? Porque hay energía máxima. Porque hay diferencia, hay altura. En el cuerpo humano, si nosotros somos capaces de sostenernos desde el eje principal y relajar el resto, empieza a haber una diferencia de potencial. No hay un gramo de aire, repito, que pueda entrar si yo no tenso un músculo previamente. No hay un gramo de energía que pueda haber si yo no me predispongo internamente. Porque el problema no es que la energía esté fuera. Somos energía. Y porque somos energía también somos materia. Y porque somos materia somos energía. Esto no es de yoga, esto es física aplastante. Y aparte de ser yogi y ser profesor y llevar una escuela, soy químico de formación. La estudié ampliamente en la universidad, trabajé de químico, o sea, puedo hablar con bastante propiedad de todo esto y de cosas más técnicas incluso, pero esto sí no sería un rollo. Entonces, esa es la energía. Pero para que se manifieste tiene que haber un contraste. Como la electricidad, necesita haber una diferencia. La nube cargada de electricidad, el suelo sin electricidad. Y en ese contraste, ¡bum!, se produce el trueno, se produce el relámpago. Si todo está tenso, no hay energía. La tensión consume la energía, se congestiona. ¿Entendéis? Hay que subir arriba. Hay que generar una diferencia a través de la cual se pueda manifestar. Eso nos lo dijo de una manera poética y bella Patanjali. ¿Qué puede obtener el yogi, de su estudio de la contracción? Fuerza física, fuerza humana. ¿Hasta dónde puede un ser humano? Por muy bien que hagas los pinos, por mucha flexibilidad que tengas, por mucho que aguantes en una mano haciendo un equilibrio, ¿pensáis que eso nos va a ayudar para enfrentarnos a la vejez, a la enfermedad, a la muerte? ¿Pensáis que eso nos va a ayudar a ver sufrir un hijo? ¿A ver sufrir un padre?
¿A ver morirlo? No. La fuerza humana tiene una capacidad y un límite. Ahí es donde el yogi tiene que empezar a buscar otros puntos a través de los cuales soltar. Empieza con la investigación física, sigue con la investigación psicoemocional. Y nos asomamos a otro de los niyamas del yoga, Isvara Pranidhana, que significa entrego mi corazón a Isvara. Isvara es la parte espiritual, es mi parte trascendental. Yo puedo levantar 30 kilos. Los puedo levantar a día de hoy. Y si alguien me reta y me dice, ¿puedo levantar 80? Si me dejáis unos meses, me entreno para levantar 80. Pero si alguien me dice, ¿puede usted levantar 400 kilos? No puedo. Da igual lo que entrene. Da igual lo que entrene. Y yo en mi vida he tenido algunas piedras de 400 y 500 kilos, que no he podido con ellas. Lo he intentado. De hecho, me he hecho daño intentándolo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el cual me he dado cuenta que no puedo. Ese es el punto en el cual empieza el verdadero yoga. Primer Yoga Sutra de Patanjali. Ahora empieza el yoga. ¿Cuál es el límite para el poder del espíritu? ¿Cuál es el límite para el poder de Dios? ¿Pensáis que necesitáis contraeros todavía? Y hablando de conexión, ¿sabéis que las plantas hablan entre ellas? ¿Sí? ¿Sabéis que un bosque está conectado profundamente? Que miles y miles de árboles, a través de sus raíces, por debajo de la tierra, hay un hongo que se llama micelio, que cuando hay una agresión en un árbol, da una señal que circula por todo el bosque y llega incluso a hacer que se transforme sustancias fitotóxicas de las plantas para que los herbívoros, cuando vayan a comerlas, les sepan mal. ¿Sabíais eso? Pues la naturaleza es así. La naturaleza está profundamente conectada. Cuando nosotros conectamos nuestro cuerpo y hacemos algo maravilloso, que es conectar esta mano con el sapiens, o en la cabeza con el bajo vientre, o todo este tipo de juegos que nosotros hacemos, tenemos la capacidad de ser una especie de emisores y receptores. De manera que no solamente puedo conectar con mi cuerpo, sino que a través de esa conexión puedo conectar fuera de mi cuerpo. Se despiertan facultades como la intuición, como la escucha, una mayor sensibilidad. Eso nosotros lo hemos trabajado muchísimo a través del tacto, a través de los ajustes en el yoga. Ajustes que no son empujes, que no son torsiones, que no son palancas, que estriban precisamente en ese control de todo el tejido facial, a través del cual, cuando yo domino ese tejido, al entrar en contacto con otra persona, induzco el movimiento de esa misma forma en la otra persona. ¿Por qué? Porque estoy conectado. ¿Por qué? Porque lo que eran dos, ahora es uno. Lo trabajamos en el masaje, lo hemos trabajado en el yoga. Aquí hay gente que me está escuchando que lo vive directamente. Tengo la suerte de que han venido y entonces lo podemos compartir así de abiertamente. Para los que no lo han vivido, lo que estoy hablando es ciencia ficción. Para la mente es incomprensible, para la mente es un imposible. Porque la mente nos quiere divididos. La mente quiere nuestro cuerpo separado y nuestras entidades, lo que somos, dividido. Ese es el drama de nuestra mente. Que es muy útil cuando hay que hacer proyectos, que es muy útil cuando hay que ir a la compra y tomar decisiones, pero para apreciar una puesta de sol no es lo mejor. ¿Y sabéis lo que hace la mente con una puesta de sol? La destroza. ¡Uy, qué bonita!
Si estuviera fulanito aquí sería mucho mejor. Uy, pero no es tan bonita. Era mucho mejor el año pasado. ¿Te acuerdas del estilo de vacaciones? Uy, vamos a aplaudir. Venga, vamos a aplaudir a la Costa del Sol. ¿Verdad? En esos momentos, cállate, por favor. Disfruta de lo que estás pasando. La mayor parte de las veces que ando por ahí, salvo en determinados momentos en los cuales tengo que tomar alguna decisión, la mente sobra. Y luego, otra cosa paradójica que me pasa cuando comparto todas estas cosas, me dicen, joder, qué miedo, entonces ¿qué pasa? ¿Me voy a convertir en un imbécil? ¿Me voy a quedar así como atontado? No os preocupéis. Pero cuando hay que actuar, se actúa. La mente frontal, la mente analítica salta automáticamente. Es como un tigre. No se va a quedar adormecido, o sea, va a saltar automáticamente. Pero por favor, ponedlo en su sitio. O sea, yoga va de eso. Yoga no va de flexibilidad, no va de fuerza, no va de colecciones de asanas, no va de nada de eso. Yoga se basa en la unión. Y para que haya unión, hace falta conectividad. Si no hay un puente a través del cual se conecta, no es posible unir. Y yoga es poder. Yoga es poder. Es echarme a un lado, es relajar la mente y es conectarme para que brote lo que hay dentro de mí. Que como hablábamos antes en la respiración, es mucho más fuerte que yo. Mucho más fuerte que yo. Fijaros que la comprensión de la fascia desde un punto de vista contemporánea pues puede ser fascinante. Las líneas miofasciales, la línea profunda, toda esa estructura que hay interna, cómo dominarla. Pero al final, cuando empezamos a viajar hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, el meollo, el núcleo, la parte esencial de la fascia está en el pericardio del corazón. Y cuando nosotros empezamos a estudiar los textos clásicos, en los textos de Ayurveda, por ejemplo, nos damos cuenta que se habla de sadhaka. Sadhaka es un término sánscrito, es el fuego cognitivo a través del cual yo soy capaz de quemar los velos de la ignorancia para entrar en conocimiento genuino de lo que en realidad soy, de lo que en realidad somos. Sadhaka se denomina al yogi, al practicante, una palabra que no solamente es para esa energía del corazón, del fuego cognitivo, sino que el yogi se denomina el sadhaka. Y precisamente para acceder a esa profundidad es necesario soltarse. Nosotros no meditamos, no hacemos yoga para calmar la mente. Nosotros hacemos yoga para encender el corazón. Es a través de esa profundidad en el sistema fascial como vamos a conectar con los demás. Porque el yoga no es un ente solitario. Un yogi solitario no tiene valor. Cuando el yogi profundiza, empatiza con los demás. Porque está conectado. Cuando la mano derecha no conoce a la izquierda y se encuentran, ¿qué pensáis que puede pensar la mano derecha sobre la izquierda? Vaya rollo de tía, no tiene ni idea, no sabe hacer nada, tengo que estar siempre ayudándola. O sea, yo sé hacer las cosas, ella no. La mano derecha odia a la izquierda. Si pensase como nosotros, estaría comparándose todo el día con ella. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué hace la mano derecha? Fijaros, cuando las manos entienden dónde están, entienden que están conectadas, que forman parte de una unidad, si le pasa algo a la mano derecha, la mano izquierda, la mano derecha la protege. No piensa. Actúa directamente. Absolutamente, no tiene nada que pensar, no hay moral, no hay ética, no es que la mente igual me ve y si no la cubro entonces voy a ser más mala a la mano derecha. No piensa en nada, actúa libremente. No sabemos qué es eso, no lo conocemos. ¿Tenemos esa libertad? ¿Somos capaces de actuar así con los demás?
Necesitamos conectarnos y conectarnos con los demás. Esa es la libertad del ser. Preguntas, venga, que yo estoy cansado de hablar. ¿Qué queréis preguntar? Las salas de actividades, ¿Perdón? No es aquí, ¿no? Con acceso directo desde el pabellón. Son muy limitados por los talleres de cada sala. Venga, preguntas. El festival de yoga y el festival Mamadera, espacio de la Las cortéis. Para la sala al número 8, acceder por la escalera justo antes de la entrada del pabellón. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, no. Aprovechad. Muchos trabajáis conmigo habitualmente. Otros no me vais a volver a ver. Creo que es una oportunidad buena. Si queréis me bajo al suelo. Que no tengáis ningún miedo en preguntarme. Estoy aquí para ayudaros. Ahí. Segundo, ahí. Venga, para romper el hielo. Yo me dedico al mundo del pilates y del hipopresivo. Sí. He venido porque últimamente tengo que dar clases de body balance. Últimamente. Body balance. Tengo que hacer clases de body balance. ¿Vale? Body Entonces, bueno, pues las figuras del yoga y todo esto que, pues no sé ni cómo se llaman. No tenía mucha idea del yoga porque nunca me he metido en ello. Y bueno, iré a ver todo esto y dije, voy a acercarme un poco para ver un poco más en profundidad. Sé que hay muchas cosas de las que habéis dicho, personas que no conozco, que no tengo ni idea, y me ha gustado bastante y me gustaría profundizar más. Dentro del hipopresivo que yo trabajo Low Pressure Fitness, trabajamos mucho el hecho de las fascias y de las tensiones musculares. Sí que es verdad que trabajamos desde dentro hacia afuera. Nunca tensionamos de esa manera que estás diciendo, de allá de la flexibilidad. Sí, siempre tenemos, me ha resultado como muy familiar, porque es la base que tenemos en Low Pressure Fitness. A través de unas tensiones, pero que vengan desde dentro hacia afuera, sin bloquear. Y lo he conectado bastante con el mundo del hipopresivo, además de que trabajamos desde la musculación interna. Y que me ha gustado mucho. Bien. Con el tema de las fascias. Claro. De hecho, supongo que al tocar todos los puntos de los pies, consigue relajar todas las fascias del cuerpo. Sí. Hasta hace 30 o 40 años era un misterio que yo pudiera hacer acupresión en una parte del cuerpo y que eso tuviera efecto en otra. Ahora, a través de este tejido, que no es nada misterioso, o sea, la fascia está por todo el cuerpo. O sea, hay gente cuando hablo de la fascia que piensa que se lo va a encontrar como si fuera algo especial. La fascia, cogemos una naranja, la pelamos y todo lo que no es agua, todo lo que no es zumo de naranja es fascia. Pues nosotros igual. Si a nosotros nos cogen y nos exprimen, como si fuéramos una naranja, quedarían 5 litros de sangre, 2 litros de linfa y todos los pellejos y todo el resto que queda, eso es fascia. Para que te das una idea. Entonces, cuando hemos empezado a meter el concepto de fascia y de conectividad, todo está conectado. Es como la ropa, de manera que si yo tiro de aquí, se mueve allí. Y es más, se mueve también en la planta del pie. Como tengo un zapato, no está conectado, pero si estuviera conectado como un mono de Spiderman, pues yo tiro de aquí, todo se tira. ¿Qué es lo que me impide que eso se tire? La tensión. Todas las tensiones son bloqueo en el sistema de fascia. Entonces, lo que nos interesa es primero estirar, pero posteriormente lo más importante casi es conectar. Conectar. Huir de la flexibilidad, por favor. Yoga no es flexibilidad. La flexibilidad revienta el cuerpo. Os va a romper el cuerpo. Lo sé porque yo me lo he roto, me han hecho mucho daño y veo decenas y decenas de profesores de alto nivel profundamente lesionados. No estoy hablando de cosas abstractas ni de libros. Yo vengo con experiencia propia. De hecho,
De hecho, quería decirte también que yo he encontrado un vínculo maravilloso con la natación. Ajá. Hipopresivos, natación es una combinación maravillosa porque la gente no le da la importancia que tiene al agua, pero es una forma de mover tu cuerpo de una forma muy relajada y cuerpo y mente están en ese momento, te olvidas de todo. Si sabes relacionarlo. El agua ayuda a conectar el cuerpo. Sí, ayuda. Yo lo he notado mucho porque hay veces que, ahora, venga, no me apetece hacer más frío y tal, pero llegas allí y te metes y conectas tu cuerpo con la mente y te olvidas de todo. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Cambié y empecé a meterme en el agua fría. Pero sí que es verdad que lo que tengo temor es a que se me vayan encogiendo los tendones. Bien. Mirad, en el yoga no vamos a buscar ese tipo de estímulos. ¿Bien? Nosotros tenemos tanto ruido en la cabeza que necesitamos pararla como sea. El abordaje más efectivo es agotarla. Entonces, vamos a las clases de yoga a que nos revienten. Cuanto más fuertes sean las clases, mejor. Nos vamos a una piscina a reventarnos. Si realmente queréis desconectar la mente por agotamiento, haced eso. Salir a correr 20 kilómetros, subiros en un ring a practicar boxeo con alguien que boxee un poco mejor que vosotros. No vais a pensar en nada. Que vais a salir así, qué a gusto, por favor. Te tumbas en el sofá y te revientas. Eso es relacionarse con la mente a través del agotamiento. Tiene unos límites dramáticos, que es, estoy utilizando el deporte de alto impacto o estímulos fuertes para calmar mi mente, como un ansiolítico. Eso genera en mi sistema nervioso unos neurotransmisores muy fuertes, endorfinas, serotoninas, etc. Y el problema es que como una droga interna que es, lo que me va a llevar es a una habituación, por lo cual voy a necesitar cada vez más. ¿Entiendes? Porque voy a buscar el mismo efecto, pero no me lo va a dar. Te lo digo porque yo he estado haciendo deportes de riesgo mucho tiempo. Entonces sé de lo que te estoy hablando. Entonces en el yoga no se busca el agotamiento. El estado de yoga, cuando yo practico desde esta filosofía y desde esta perspectiva, no es un agotamiento de la mente. Todo lo contrario. Cuando se despierta la energía, la mente se queda alerta, se abre, queda súper perceptiva. Con sensación de ligereza, no con sensación de agotamiento, porque sabéis lo que hace la mente, cuando se agota y te tomas una pizza o una Coca-Cola, se vuelve otra vez arriba. Eso no produce un conocimiento profundo de mi sistema nervioso, ni de los procesos que generan en mí, ni de los procesos que tengo que sanar para que eso no me esté dando el coñazo todo el rato. Porque hemos dicho que todos esos patrones musculares debajo subyace cómo me trataba papá y mamá, cómo eran mis compañeros de colegio conmigo, todas las vicisitudes de la vida de cualquier persona. ¿Entendéis? Entonces, el abordaje drástico, duchas de agua helada, tirarte en parapente, deporte hasta la extenuación, etc., está bien, pero utilizadlo para lo que es para agotar. ¿De acuerdo? Eso no es lo que nosotros buscamos en el yoga, ni es lo que intento transmitiros hoy, ni es lo que está escrito en los textos clásicos. Eso no nos va a dar conocimiento de nosotros mismos. Es como fumarte un poro, o como cogerte un pede. Igual, te desconecta, te quedas, qué a gustito, pero cuando pasa el efecto, te vuelves a enfrentar a lo mismo. Y a nivel de por ejemplo, lo que has dicho de las emociones, que cuando tú estás según qué emoción tienes unas contracciones, sí. Pues sí, podríamos fingir que estamos bien, aunque estemos mal, y al final conseguiríamos estar bien. ¿Puedes hacerlo? Sí. Exacto. Pero sería también como otro tipo, como en agua fría, como engañarme. Si puedes hacerlo, hazlo. Yo no puedo. ¿No puedes? No. Yo no puedo hacer como soy feliz durante demasiado tiempo. Puedo hacerlo 5 minutos. Pero yo no me puedo engañar a mí mismo. Ni mucho menos a la gente que me rodea.
Pero es- Porque sigo sintiendo. Y sigo con las mismas carencias con las que tenía cuando tenía 7, 8, 9, 10 años. Si no, las cambian. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que sigo viviendo lo mismo, pero no tengo 5 años. Tengo 50. ¿Sabes a lo que sabe cuando a un niño se le desprecia con 5 años? Es aterrador. ¿Sabes por qué? Porque la persona que está arriba dependes absolutamente de él. Un padre, una madre, un prefecto, un profesor, lo que sea. ¿Entiendes? Eso genera un desconsuelo y una sensación de desolación terrorífica. La diferencia es que yo tengo 50 años y ahora tengo la capacidad de poder abrir ese cofre, ver lo que está sucediendo en mí, pero afrontarlo como un tío de 50 años. Pero esa sensación la voy a tener que vivir. ¿Entiendes? Porque está ahí encapsulada, está ahí encriptada. Y esa es la sanación. Esa es la información que queda subyacente de los patrones mentales, emocionales y físicos. Acabo de dar cuenta que tengo 5 años. ¿Perdón? Y me acabo de dar cuenta que tengo 5 años todavía. Bueno, todos tenemos... Es bueno tener 5 años. Pero tenemos fuerza de 50. Ese es el secreto. Cuando tenemos 5 años... No hay sombras. Cuando tenemos 5 años, las cosas parecen monstruos de 20 metros, ¿vale? Pero, ¿habéis vuelto a los sitios de la niñez? Son ridículos, los sitios son pequeños, es todo como el juguete. Sigo viendo los monstruos de 20 metros, pero si tiro por detrás, me doy cuenta que es un ratón así, proyectado. Un tío de 50 años con un ratón así lo tira. Se ve como... pero fuera. Porque yo he aprendido a no depender de la aprobación de los demás. Eso es lo que me va a otorgar el yoga. ¿Entiendes? Muchas gracias. Hola. Soy Matilde. Matilde. Quería aprovechar que te tengo aquí delante y en base a tus conocimientos, a ver si nos puedes hablar un poquito del timo. Poco se habla del timo, de la glándula. ¿Sí? Hablabas del corazón y es interesante, ¿no? Yo algo he leído acerca de, ¿no? Como que el timo está más conectado a la emoción que el corazón como órgano. ¿Qué crees al respecto? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? El timo tiene muchísima relación a nivel hormonal, a nivel de crecimiento, a nivel envejecimiento, etc. A nivel de emoción, desde lo que yo conozco y sobre todo desde lo que yo vivo, la base de la conexión profunda reside en el corazón. Es una metáfora que se utiliza en todas las tradiciones espirituales, en todas. En la India, en China, incluso en la tradición judeocristiana, mística. El corazón no solamente es el órgano motor del movimiento de sangre, sino que en él subyace la emoción y la comprensión profunda. Porque una cosa es la comprensión superficial que otorga la mente y otra cosa es la comprensión profunda que se establece a través del corazón. El corazón, pasar un conocimiento por el corazón necesita digestión. Nosotros vivimos ahora mismo en una época en la cual tenemos acceso más que nunca y además de manera desproporcionada a información. A través de los móviles, del ChatGPT, de todas las historias que tenemos lo que nunca ha tenido antes ningún ser humano en la historia de la humanidad. ¿Somos más sabios que antes? ¿Sabemos vivir mejor? No. La información no es poder. El alimento no es nutrición. Yo puedo comer y comer y comer y eso no significa que todo aquello que coma pueda ser absorbido y metabolizado por mi cuerpo. Yo puedo leer, estudiar, pero eso no significa que lo que estoy introduciendo en mí sea digerido, sea comprendido y sobre todo sea metabolizado y que ejerza una transformación poderosa en mí. ¿Cuántos libros nos hemos leído de autoayuda? ¿Cuántos libros nos hemos leído de yoga? Más de 20. Con uno solo, habiéndolo comprendido, hubiera valido. Es más,
con un capítulo de un libro de eso, nos hubiera valido. Resbala en nosotros. Y es más, cuando yo no digiero algo, desde el punto de vista de la Ayurveda, se convierte en toxemia, se convierte en ama, queda productos mal quemados, mal digeridos y obstruye las calidades y debilita mi sistema. Cuando yo me emboto a la cabeza con conocimiento, ¿qué pensáis que pasa? ¿Por qué el conocimiento profundo llega a través de la meditación? Porque la meditación aviva el fuego cognitivo que reside en el corazón y lo que hace es transformar todo el embrollo, la marejada que tenemos en la cabeza después de haber estado estudiando mil y una cosas para ver la verdad que es sencilla, prístina, brillante. Mis alumnos me dicen, ¿qué puedo leer? No leas nada, por favor. No leas, por favor. Practica. Practica bien. Porque practicar, hay una frase que dice, practica que todo lleva. No es cierto. Si usted practica mal, profundizará en el error. Si cualquiera empieza a practicar desde la tensión, profundizará la tensión. Se va a alejar de ahí. Hay que practicar en la orientación hacia la profundidad. Hay muchos axiomas en el yoga que están totalmente obsoletos y se van transmitiendo sin saber realmente lo que estamos diciendo. Porque no hay vivencia genuina, porque no hay transformación, no hay desnudez. No hay un corazón que salga aquí y diga, aquí lo tienes. Mira, como Indiana Jones, aquí está mi mano palpitando. El corazón es importante. El timo no lo sé. Muy bien. Bueno, chicos, pues un placer compartir con vosotros. Espero que os haya servido de ayuda. Pensaros lo menos posible, por favor. Eso no significa que nos quedemos patas arriba en Savasana siempre, no. Pero dedicar un tiempo a la investigación de a ver cómo puedo estar cómodo sin caer. ¿Qué tiene que pasar dentro de mi cuerpo? En la planta de los pies, en mis rodillas, en mi parte pélvica, en mi columna. ¿Qué sucede dentro de mí? No soy un muñeco rígido, no soy un muñeco inerte que simplemente se mueve a través de las articulaciones. No hagáis eso, si hacéis yoga así os vais a romper. Y es dramático, a mí me conmueve eso. Me conmueve mucho porque la gente busca salud, busca bienestar y lo que encuentra es daño. Muchísimas gracias.